Hermanos de Casa de Oración, buenos días. Los saludo este domingo esperando que ustedes sean bendecidos con toda la bendición del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo porque hoy es el Día del Señor y el propósito es que nosotros como hijos de Dios agrademos al Padre, dedicando este día para el Señor. Es un día de descanso, pero para adorar a Dios. Y hoy quiero compartirles en este discipulado un tema que tiene que ver con lo que importa, lo que le agrada a Dios y lo que nos bendice. Los principios que debemos de seguir cada día en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras palabras y actitudes para agradar a Dios, hermanos. Y vamos a hablar de un tema que es importante y este tema es la adversidad, las pruebas, pero sobre todo entender que Dios tiene propósitos en medio de las pruebas, hermanos. Amén. Dios tiene mucho propósito para cada uno de nosotros y vamos a ir analizando lo que Dios quiere. Empecemos definiendo qué es adversidad. Adversidad proviene de la palabra latín adversitas, que es la cualidad de adverso, se refiere a algo, a alguien que nos resulta contrario u opuesto, desfavorable o enemigo. Adversidad viene también, bueno, ya lo dije, de la palabra adversitas, que tiene que ver con alguien o algo que es contrario u opuesto, desfavorable o que es nuestro enemigo. Situaciones contrarias, que son como una desgracia, difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Son suertes adversas, infortunas o un infortunio, un suceso que se caracteriza porque trae desgracia, trae dolor, trae tristeza a una persona. Esa es adversidad, hermanos. Y pues nosotros como cristianos no estamos exentos a tener tribulaciones, pruebas o adversidades. Se habla de un concepto actualmente que es la resiliencia desde la perspectiva y definición eh, intelectuales, que es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Pero veámoslo desde el punto de vista bíblico, hermanos. Nos podemos ir hacia la antigüedad y ver un poco la historia de un hombre que se llamó Job, patriarca, hermanos, que dice la palabra de Dios que era un hombre temeroso de Dios, justo, recto. Era un hombre rico, un hombre que tenía muchas riquezas, muchas propiedades, pero lo más importante es que era temeroso de Dios y buscaba siempre agradar a Dios. Satanás, lleno de envidia y de egoísmo y de maldad, le dijo a Dios, déjame, quítale sus propiedades y lo que tiene, sus posesiones, y verás que si no la reniega de ti. Entonces Dios le dio permiso, mas le dijo que no le quitara la vida. Entonces Satanás vino y provocó situaciones en el clima, en las personas, y de un momento a otro Job perdió su ganado, perdió sus propiedades y lo peor de todo, hermanos, es que sus hijos fueron asesinados. Y lo que hizo Job después de que pasó eso, dice que se rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Después Satanás, con permiso de Dios, tocó su cuerpo y le puso una sarna maligna sobre su cuerpo. Hirió a Job con una sarna maligna hasta desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Se imagina una sarna, pero dice que Job tenía tanta dolor y comezón en su cuerpo que se rascaba con un tiesto, o sea, como una piedra rasposa, y estaba en medio de la ceniza. Y su mujer, que no tenía mucho como contacto con Dios, medio fatua, medio superficial, le dijo, después de que te pasó esto, retienes tu integridad, y le dijo, maldice a Job, a Dios y muérete. Y entonces Job le dijo, has hablado como una mujer fatua, y,
y le dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esa es una resiliencia de un hombre que teme a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura, porque nosotros confiamos en Dios y tenemos nuestra confianza en que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, hermanos. Amén. En tiempos de adversidad, hermanos, Dios cumple varios propósitos, muchos propósitos en nosotros. Hay un propósito, dice la palabra de Dios, Santiago 1:12, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, que es perfectos, maduros, que vayamos madurando, cabales, de una sola pieza, sin que os falte alguna cosa, hermanos. Dios cumple su propósito en nosotros, varios propósitos en medio de la adversidad. El consejo es, mantente con gozo, esfuérzate por mantener la alegría. La adversidad, hermanos, nos muestra la condición de nuestra fe. Dice la palabra de Dios, Salmo 34, 19 al 20, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrado. Sí, hermanos, aflicciones, dolor, tristeza, lágrimas, a veces angustia, a veces temor, ¿verdad? Por lo que está pasando alrededor de nosotros, a veces tristeza por la enfermedad, porque parece que no vemos el fin de esta enfermedad, pero hermanos, dice la palabra que Él nos librará, hermanos, Él nos librará, Él guarda nuestros huesos y ninguno de ellos será quebrado. Por eso hablamos de fe, hermanos, de alguien que ha tenido una relación, una comunión con Dios, de que conoce a su Padre Celestial, de que sabe quién es su Padre Celestial, y lo vemos en el ejemplo, hermanos, de David cuando era un pastorcillo de ovejas. David enfrentó a Goliat, un gigante de los filisteos, que retó al pueblo de Israel, a los ejércitos de Israel, y todo el mundo le tenía miedo, pero cuando David se enteró, David habló con el rey Saúl y le dijo, yo lo voy a hacer porque Dios me cuidó, me guardó del león, de las garras del león y del oso, y yo defendía a mis ovejas, así como me libró de ellos, él me librará de la mano a este filisteo, le dijo David al rey Saúl, ¿verdad? Entonces cuando el rey Saúl le dio permiso y lo mandó, entonces David cuando lo enfrentó a Goliat le dijo, tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre, a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Aleluya. Y ese fue el poder de Dios, de un hombre lleno de fe en Dios y que enfrentó al gigante. A veces enfrentamos gigantes en nuestras vidas, hermanos, y nosotros debemos de armarnos de fe, declarar la palabra de Dios, declarar el poder de Dios, porque le creemos que Dios puede hacer grandes cosas y maravillas. Amén. Dios permite, hermanos, la adversidad para moldearnos y formarnos, como el barro en manos del alfarero, ¿verdad? Como le decía Dios al profeta, ¿verdad? Estamos creciendo, hermanos, cada día, y nos volvemos más fuertes en esas áreas de debilidad, y cada día somos conformados más a la semejanza de Cristo. Dios se deleita cuando reaccionamos
bien en medio de la adversidad y sabemos que Él nos está moldeando como el barro en manos del alfarero. Hazme de nuevo, dice el canto, dice la canción. Amén. La adversidad también, hermanos, es el instrumento de Dios para desarrollar un carácter piadoso, espiritual en nuestras vidas. Hasta que hayamos experimentado angustia, desolación, dolor, tribulación, no estaremos correctamente equipados para el servicio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, hermanos. Él nos consuela, hermanos, y nos hace fuertes y nos hace madurar. Y cuando vemos a alguien sufriendo, entonces tenemos esa capacidad de consolar. Yo, en mi experiencia personal, yo lo viví desde que fui muy joven, cuando tuve la infortunio, la tristeza, la desgracia de perder a mi mamá, de que ella falleció muy joven y nos quedamos muy jovencitos y de repente nos sentíamos desolados y tristes, pero Dios nos consoló, hermanos. A mis hermanos y a mí nos guardó, envió gentes amorosas, muy amorosas para consolarnos, nuestros pastores, nuestros amigos, los hombres que eran ancianos en la iglesia y nos abrazaban, las mujeres se desvivían por bendecirnos. Esa fue la bendición de Dios porque hubo quien nos consoló. Y entonces, hermanos, es una experiencia que nosotros de alguna manera pudimos consolidar para poder sufrir con los que sufren, porque algunas personas dicen: es que tú no vas a entender hasta que no vivas o te pongas mis zapatos. Eso decía la misionera fundadora Barbarita, y decía: yo he sufrido, porque yo me acuerdo que ellos, cuando estaban de pastores, hermanos, ellos sufrían a veces por escasez, y me acuerdo que no llegaba la provisión de donde fueron enviados. Y me acuerdo que mi mamá estaba muy preocupada por ellos, y cada que podía iba y los bendecía para quitarles un poco la tristeza por la escasez. Pero después ya Dios los bendijo grandemente, ¿verdad? Pero mientras pasó eso, hubo quien los consoló y quien los bendijo. Gloria a Dios. La adversidad, hermanos, por lo general ocurre en áreas donde nos sentimos más confiados. Dios quiere que nos quitemos la idea de que somos suficientes por nosotros mismos. Él nos creó, hermanos, para tener una relación de amor y de intimidad con Él. Y utiliza la adversidad para recordarnos que dependemos de Él para la vida misma. A veces como que pensamos que ya somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios, pero como somos hijos de Dios y Él nos ama y Él nos va a dejar de amarnos, Él va a permitir, hermanos, que venga prueba. Va a permitir que venga adversidad o tribulación para que nosotros levantemos los ojos al cielo y miremos que Dios está con nosotros y que solo Él puede sacarnos de esa adversidad, de esa prueba, y ayudarnos a salir adelante. ¿Con qué propósito, hermanos? Pues con el propósito de que seamos conformados a la imagen de Cristo, hermanos. A vivir en la misma experiencia que nuestro Señor Jesucristo vivió, porque Él vivió lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Entonces, a través de la adversidad, Dios desea que vivamos bajo el poder, bajo la llenura, a través del fruto, que se vea el fruto del Espíritu Santo en nosotros, como dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Dios quiere que cada día seamos conformados, hechos a la imagen de Cristo Jesús, hermanos, que nos pongamos el saco, la vestidura de nuestro Señor Jesucristo, para cada día ser más semejantes a Él en medio de estas dificultades diarias que hoy estamos teniendo, hermanos. Que confiemos en Dios, que vivamos en amor, en gozo, en paz, paciencia, que el amor de Dios nos cubra por medio de su Espíritu Santo. Amén.
Dios quiere, hermanos, a resumidas cuentas, que en medio de la adversidad que sea llamada nuestra atención. Dios llama nuestra atención cuando hay pruebas. Él nos dice, aquí estoy contigo. Vas a tener aflicción, pero yo estoy contigo. Y Él nos va a revelar los puntos débiles de nosotros, los puntos fuertes. Aumenta también, hermanos, en medio de la adversidad, Dios nos revela el pecado que a veces nos provocó estar en esa situación y nos hace rechazar, odiar el pecado, hermanos, y tener una aversión por el pecado. También en medio de la adversidad Dios nos demuestra su fidelidad. Dios permanece fiel siempre, hermanos. Aunque a veces nosotros no lo hacemos, Él siempre permanece fiel. Él quiere fortalecer nuestra fe, así como fue fortaleciendo la fe de los discípulos, de los apóstoles, mostrándoles su poder, su gloria, a través de milagros, de poder de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios también quiere quitar el orgullo y el egocentrismo en nosotros, hermanos. A veces pensamos que no nos va a pasar a nosotros alguna cosa y nos pasa. Y con eso Dios tumba el orgullo, quita el egocentrismo en nosotros, nos hace sentirnos dependientes de Él, nos lleva a sentirnos dependientes de Él y crea humildad en nosotros para levantar nuestros ojos al cielo, hermanos. Eso es lo que Dios busca a través de la adversidad. Y también nos permite, hermanos, a través de la adversidad servir al prójimo, servir a Dios, servir en la iglesia, servir con un corazón sencillo, con un corazón humilde, sin aires de prepotencia, hermanos, porque a veces mucha gente llega a servir a la iglesia y quiere tomar lugares que quizás no sea el momento ni el tiempo de ocupar, y entonces como no sirven con un corazón correcto, con un corazón limpio, pues entonces no son levantados y se vuelven rebeldes, ¿verdad? Y a veces en ocasiones viene adversidad para que Dios trate con sus corazones, ¿verdad? Y si permiten que Dios trate, entonces Dios los levanta para servir, ¿verdad? Con un corazón correcto, un corazón humilde. Nos capacita también la adversidad, como decía antes, para consolar a otros que la están enfrentando. Gloria a Dios. También Dios quiere que seamos, hermanos, vasijas hermosas. Así como el barro en manos del alfarero, vasijas que son de barro, que somos frágiles, que necesitamos de Dios, pero que en esencia seamos vasijas hermosas, vasos útiles, vasos para la gloria de Dios, que dependemos de la gloria de Dios, que podemos sí ser quebrados, ¿verdad? Pero que reflejemos el amor, la gracia, la misericordia, la bondad, la benignidad de Dios, hermanos, a través del sufrimiento. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a enfrentar la adversidad? Entendemos que Dios tiene propósitos en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Claro que sí hay propósitos, hermanos, pero tenemos que aprenderlos, tenemos que vivirlos, que experimentarlos. No tengamos miedo a la prueba, no tengamos miedo a la tribulación, a la persecución, al hambre, desnudez. Dice la palabra de Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una convicción, es una actitud de fe, hermanos. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, hermanos, ¿con qué actitud vamos a enfrentar la adversidad? ¿Entendemos que hay propósitos de Dios? Bueno, pues si entendemos eso, creámosle a Dios y seamos firmes, hermanos, porque Dios quiere enseñarnos que en medio de la prueba, de la adversidad, hay propósitos, mejores propósitos, hay bendición, hay éxito, hermanos.
en medio de la adversidad, porque al final del camino Dios estará con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros y estad firmes, dice el Señor. Presentemos batalla contra el enemigo de nuestras almas. Presentemos batalla contra la adversidad. Y Dios nos dice, y permanezcan firmes, no se desanimen, no desfallezcan, porque yo estoy contigo. Yo les doy fuerzas como de búfalo, dice el Señor. Aleluya, los que esperan en Jehová, dice la palabra, volarán como las águilas, tendrán fuerzas como las águilas, correrán sin desmayarse, caminarán sin fatigarse. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga, bendiga sus vidas, sus familias. Que Dios traiga salud, que los proteja de la enfermedad, de la peste destructora. En el nombre de Jesús yo declaro la bendición sobre sus casas, sobre sus ingresos, sobre su despensa. Que Dios traiga salud y sanidad a sus cuerpos. Reciban esta bendición en el nombre de Jesús, diciendo amén, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.